Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con las clases, con el tema. En el último video habíamos visto esos temas relacionados a sexología forense, a la diferenciación sexual, a la respuesta o todo ese ciclo de respuesta sexual. Y obviamente a las clasificaciones relacionadas a los trastornos sexuales que puedan existir. Vimos como los más comunes. De tarea les dejé otros términos que ya algunos ya me mandaron. Y pues existen mucho más tipos de parafilias. Son temas donde igual se puede uno ampliar en cuanto a información y tendernos, ¿no? Como dirían ahí a contarnos el chisme. Entonces son temas muy largos que traté de resumirlos. Espero que ese video les haya agradado y les haya gustado. Y en esta ocasión vamos a ver el área de psiquiatría forense. Vamos a ver igual, son temas largos, son temas que si ustedes los buscan encuentran mucha información, pero pues para fines prácticos y de tiempo, pues obviamente se los voy a tratar como de resumir, de darle ahí un aspecto general, un contexto general que puedan ustedes comprender y que en base a eso, pues si en su momento ustedes tienen ganas de ir a buscar el tema, con mucho gusto lo pueden hacer. Acuérdense que no pueden buscar en Wikipedia ni Rincón de Vago. Entonces busquen fuentes confiables, artículos recientes, libros relacionados a psiquiatría forense o al área de ciencias forenses. Son libros que son de edición actual porque esas ciencias no están tan estudiadas. Ese es el problema, que no hay, apenas es como su auge en estos tiempos. Entonces pues en libros pueden buscar en el que gusten porque son libros actuales. Sí podrán traer información a lo mejor viejita, pero son libros que no tienen mayor a 10 años, mayor a 5 años, entonces lo pueden consultar ahí. Acuérdense que para enfermedades sexuales o trastornos sexuales y enfermedades mentales, como lo vamos a ver en esta ocasión, está el DSM-5, que ahora es el nuevo, donde se vienen modificando ciertas características, ciertas clasificaciones. Y ese es el especial para que lo puedan checar en el internet, lo pueden encontrar, también lo pueden comprar, así como compran sus libros relacionados a derecho. Entonces vamos a ver, chicos, esta área de psiquiatría. Ok, entonces vamos a ver esta parte de psiquiatría forense, vamos a definirla como la parte de la psiquiatría y esta a su vez de la ciencia médica que estudia el comportamiento normal y anormal del individuo. Su tarea es evaluar, diagnosticar y emitir el dictamen relacionado con la sanidad mental o con los trastornos de comportamiento o patologías mentales, las cuales tienen diversos orígenes, entre los que destacan factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos y socioambientales. Implica nociones médico-legales de orden psiquiátrico, donde lo clínico se transforma en un lenguaje aplicable para colaborar en las diferentes áreas jurídicas, penal, civil y laboral, respondiendo a los cuestionamientos de las autoridades judiciales, siendo el médico psiquiatra denominado perito quien debe emitir un informe escrito, en el cual se establece la capacidad mental de la persona evaluada, lo que la autoridad competente podrá considerar como un elemento en el proceso para orientar su conducta jurídica. Entonces, esta área de psiquiatría forense, la verdad es que va más relacionada a su área de derecho, porque pues hay diferentes y hay enfermedades que vamos a ver más adelante que están muy relacionadas hoy en la actualidad y muy relacionadas a hechos delictivos, a un montón de cosas que ustedes van a ver en su campo laboral, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo normal. Lo normal en cuanto a salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, dice y define a la salud mental como el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, y que dentro de este fenómeno incluye diversos padecimientos. Entre ellos está la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos de desarrollo en la infancia.
algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En ese sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de salud pública para prevenir, tratar y rehabilitar. Otro aspecto inherente a la política social es que la salud mental se relaciona al igual que la salud física con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitante que resultan. Es como una consecuencia que disminuye o frena el potencial de desarrollo de las personas y por lo tanto de los núcleos familiares. Entonces, ¿qué es un trastorno mental? Este va a ser un síndrome. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Acuérdense que en algún momento creo que sí se los mencioné. Entonces va a ser un síndrome caracterizado por una alteración clínica significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea social, laboral u de otras actividades importantes. Entonces vamos a ver esta área de la epidemiología, que es el área de, digamos, donde nos dan estadísticas, nos dicen qué causa es la más frecuente, qué sexo, a qué edad, todos esos tipos de datos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México, se estima que los trastornos mentales afectan casi el 30% de la población. Además, 3 millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadoras y hay más de 400,000 adictos a psicotrópicos. Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado suicidarse y la tasa de suicidios consumados tienen una tendencia a la alta. En este sentido, en la actualidad, el suicidio es la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años. Esto según la Organización Mundial de la Salud en el 2018, o sea, hace 2 años. El panorama actual de salud mental indica que los trastornos más frecuentes son el trastorno de ansiedad, déficit de atención, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y el uso de sustancias, así como los intentos suicidas. Un dato aún de mayor interés es que una de cada 5 personas que padece un trastorno, solo una recibe el tratamiento y una persona con trastorno mental visita 5 médicos antes de ver a un psiquiatra. Esto de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud refiere que en el 2020, o sea en este año, la depresión será la segunda causa de mortalidad prematura y de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. Esto a pesar de que el 50% de los casos es posible identificar los trastornos mentales antes de los 14 años. En México, al igual que en otros países de ingreso medio alto, destina un promedio de 2.4% en su gasto en salud a salud mental, mientras que la OMS recomienda que invierte o que debería de invertir entre el 5 y el 10% de gasto en salud. Por otro lado, recientemente la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, reconoció la creciente importancia de la salud mental como un asunto de interés público, al incluirla en los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenibles. Entonces, vemos que en estos datos que nos arrojan diversas áreas o diversas escuelas que estudian esas enfermedades mentales, pues obviamente dan datos no muy lejanos. Ya estamos en el 2020. Ellos escatimaban que en el 2020 la primera causa sería la depresión. Pues, ¿qué creen? A estas alturas, a este mes del año y a estas circunstancias de la famosa cuarentena o ochentena, pues esa causa se está incrementando. Hoy en día este confinamiento, este aislamiento que estamos pasando por el famoso COVID-19 está ocasionando a que muchas personas tengan trastornos de ansiedad, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Obviamente esas personas que tienen ya una enfermedad mental que se agraven aún más. Entonces, si se estimaba que hoy en día, en el 2020 en México, iba a haber 50 personas con enfermedad mental, a estas alturas, a mitad del año, probablemente haya más del doble
personas que presenten ese tipo de enfermedades. Y lo presentan no adultos, o sea, lo están presentando niños desde kinder. Obviamente los bebés todavía no comprenden esta parte de que si salen o no salen, pero ya niños de preescolar de 2, 3, 4 o 5 años y están presentando problemas de este tipo. La mayoría de la gente o alguna de las personas presentan ya problemas a nivel fisiológico, es decir, ya tienen una enfermedad ocasionada por el estrés, por la ansiedad, por la depresión, como lo son gastritis, colitis, o sea, eso trae otras enfermedades. ¿Qué pasa hoy en día? Y eso no es algo de años atrás, o sea, no es nuevo por así decirlo. ¿Qué pasa? Que las personas escatiman, en su salud. Es decir, hablando en salud en general, una persona prefiere irse a un consultorio anexo a farmacia, formato SIMI, formato del ahorro, formato descuento, formato el que quieran, y pagar 30 pesos por la consulta, a ir con un consultorio privado, con un consultorio que no es del mismo formato, y pagar a lo mejor 150, 200, 300 pesos como lo costaba antes esas consultas. La gente prefiere comprar su cerveza, comprar el cigarro, gastar en las uñas, gastar en el spa, gastar en otras cosas que en la salud. Total, hoy en día dicen, total, el médico tiene que curarme, ¿no? Es su obligación. Y si no tengo dinero, también la gente cree que el médico es su obligación pagarle la consulta cuando no es así. Entonces, la gente escatima mucho en su salud y obviamente eso hace que no se pongan o no se atiendan cuando deberían. Si eso es en salud de una enfermedad, llámese gripa, diarrea, lo que quieran, ahora imagínense en un problema mental. Como lo había mencionado, una persona pasa por 5 médicos antes que ir al psiquiatra. También muchas personas tienen la creencia de que ir al psiquiatra es porque están loquitos, y no es así. Hay veces que tienen trastorno de ansiedad y eso no quiere decir que estén locos, pero que necesiten medicamentos, y los medicamentos otorgados a este nivel, a este tipo de enfermedades, los únicos que están autorizados son los psiquiatras. Los psicólogos no pueden dar medicamentos, ellos no pueden recetar, no tienen la autorización, porque la facultad sí, pero la autorización no la pueden tener. Solamente el psiquiatra es el único que puede enviar medicamentos. Hoy en día resulta que la cuñada, la prima, la tía, la prima de un amigo, resulta que le dieron unas gotitas súper efectivas para la depresión, para que pueda dormir, y entonces ya me las estoy echando como si fuera coca, ¿no? Entonces resulta que esas gotitas pues no se les da a cualquiera, cada organismo es diferente, no le pueden dar las mismas dosis, pero porque la tía le dijo 2, pues con 2. Entonces obviamente esos medicamentos son controlados, el único que los manda o receta o prescribe es el psiquiatra. Ni siquiera el médico general tiene la autorización de enviarlos. Hay muchos médicos especialistas, los especialistas también tienen la facultad de enviar este tipo de medicamentos, pero son más los psiquiatras, y hay médicos que los mandan y así a diestra y siniestra, y también no saben el impacto que pueden ocasionar. Entonces eso también trae junto con la pobreza. Ahora igual con el confinamiento muchas personas se quedaron sin trabajo, eso genera estrés, eso genera depresión, eso genera trastornos de bipolaridad, y obviamente el uso de sustancias hacen que tengan este tipo de adicciones y puedan producirse una enfermedad mental. Entonces pues es un tema muy grande, chicos, es un tema muy interesante y que ahorita está en su apogeo. Ahorita hay un protocolo o que es los objetivos, bueno, sí es un proceso en donde pues cada país tiene que basarse a para que los casos no aumenten. Entonces ahorita creo yo, en mi opinión, deberían estarse reforzando esos protocolos, porque va a haber muchas personas
que terminando esto, o si no es que ya las están, van a presentar muchos trastornos, muchas enfermedades de este nivel. Obviamente salud, les mencionaba que se tenía, la OMS mandaba a decir que se tenía que invertir entre el 5 y el 10% del gasto de salud a salud mental, y pues en México nada más se da el 2.4%, pero de por sí a México el presidente cuando entró pues en su periodo de gobernatura bajó el porcentaje y digamos los recursos para el área de salud. Entonces, pues si antes daban 2.4 años, imagínense cuánto dan ahorita. Entonces, ni siquiera es la mitad de lo que la OMS recomienda para salud mental. Entonces, pues también por ahí andamos mal. Y eso es algo que también afecta mucho en el área de la salud, porque resulta que toda la gente pues está reclamando al médico porque no hay insumos, porque no hay camas, esto, porque no hay el otro. Y pues resulta que a quien le tienen que ir a reclamar pues es al gobierno, porque el gobierno a final de cuentas fue quien disminuyó ese gasto y disminuyó pues todos los ingresos o todo eso que pudiera favorecer a la salud. También en investigación lo disminuyó. Entonces pues obviamente quien da la cara y quien está ahí es el personal de salud, el personal de enfermería, el personal de servicio social. Entonces por eso la gente tiene esa mala idea, pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Entonces todas esas factores influyen en ese tipo de enfermedades o de factores que pudieran desencadenar esta enfermedad, ¿no? México es un país con más de 119 millones de habitantes, en donde las expectativas de vida se presume que han aumentado a 15.2 años en las últimas 4 décadas, llegando a la actualidad a una edad promedio de 76.1 años, aunque esto resulte variante entre hombres y mujeres y entre cada región. No obstante, un estudio científico sobre la esperanza de vida para el 2040, realizado por el Instituto de Medición y Evaluación de Salud, en 195 naciones, señala que México es uno de los países latinoamericanos con menor esperanza de vida para ese año, después de Uruguay, Argentina, Brasil, y después le sigue México con un promedio de 78.3 años, aunque la menor esperanza de vida la tiene Guatemala y Honduras con 76 años. Sin embargo, Costa Rica, Perú y Panamá reflejan ser países latinoamericanos con una mayor esperanza de vida, que es de 82.2 a 82.6 años. Conviene subrayar que vivir más tiempo no necesariamente significa vivir mejor, pues a mayor esperanza de vida, mayores son los retos en los sistemas de salud. ¿Qué es lo que está pasando también ahorita en México? ¿Qué pasa? Bueno, hoy en día hay muchísimas personas de la tercera edad y la mayoría de esas personas cuentan con una enfermedad crónico-degenerativa. Esas enfermedades crónico-degenerativas obviamente pues sacan gastos a nivel de salud y se van gastos que se podían utilizar en otras cosas en el área de salud. Pero resulta que esas personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen cáncer, que tienen insuficiencia renal, la mayoría, quitando a lo mejor cáncer, las otras son enfermedades o son personas que no se cuidan tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Prefieren tomarse la coca a tener una dieta, aplicarse la insulina, hacer un ejercicio, hacer una dieta, llevar bien su tratamiento, y entonces que las complicaciones se tarden en llegar. Pero ¿qué pasa? No, pues es que yo no me voy a poner la insulina, porque esa es otra creencia que la gente tiene. Yo no me voy a poner insulina porque me deja ciego. Bueno, ahí va dato cultural, chicos, por si tienen familiares así. La insulina es un medicamento hipoglucemiante que ayuda a nivel del páncreas para que la insulina pueda entrar y salir de esas células. Para que la glucosa pueda entrar y salir de esas células. Para que eso pase, las personas que requieren insulina es porque no producen esa sustancia para que haga ese proceso normal. Entonces, antes la diabetes se divide en tipo 1, tipo 2 y hay otros tipos. Pero la tipo 1 es la persona que, digamos, genéticamente contraía o tenía la diabetes mellitus. Entonces, en automático necesitaba tener insulina desde el inicio de su tratamiento.
Pero hoy en día los tratamientos se han modificado y se han actualizado en cuanto a esta parte de los diabéticos tipo 2, que son por condiciones genéticas, ambientales y bla bla bla, ¿no? Entonces hoy en día el tratamiento eficaz es la insulina a temprana edad o en cuanto a diagnóstico temprano. ¿Qué pasa? Que la gente junta con que le están dando insulina y se queda ciego, pero es porque las personas no se cuidan y las complicaciones de la diabetes llegan justo en el momento en el que dicen, me siento muy mal, no me quiero morir, ponme la insulina. La insulina no deja ciega a los pacientes diabéticos, simplemente es porque las personas que lo aceptan son porque ya se tardaron en aceptarlo tanto tiempo, o quizá no hubo quien le diera ese tratamiento o esa opción, pero la mayoría de los casos es porque las personas no lo aceptan cuando se los propone el médico. ¿Por qué? Porque piensan que se van a morir, piensan que ya es lo último. No, teniendo la insulina, su esperanza de vida aumenta un poquito más, junto con todos los factores de cuidado, dieta, el tratamiento, el ejercicio, ¿ok? Pero no, mucha gente cree que no, que la insulina los deja ciegos, los mata, no se lo ponen y al final se terminan muriendo por una complicación de la diabetes. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Dice, desde datos del INEGI en el 2018 señalan que las principales causas de defunción en México son por enfermedades y problemas relacionados con la salud, entre las cuales destacan las enfermedades del corazón, la diabetes, el cáncer, enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares y las enfermedades pulmonares, mientras que el 11.4% fallece por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. Parte de las muertes relacionadas con la salud se debe al aumento de factores de riesgo, incluyendo el consumo de sustancias legales e ilegales como lo son alcohol, tabaco y marihuana, el sedentarismo, la ingesta de alimentos altos en contenido calórico no nutritivo y a la reducción de la prevalencia de enfermedades transmitibles. México, al igual que otros países en el mundo, no ha logrado cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio de las organizaciones de la ONU, propuestas por el año del 2015, que establecen una reducción del 73% de las muertes maternas. De acuerdo con la OMS, en nuestro país ocurren 62 muertes fetales cada día, mientras que más de 2 millones de recién nacidos mueren durante el primer mes de vida, lo que se conoce como muerte neonatal. México en el tema de salud ha registrado avances importantes durante la última década en este sentido. Un estudio publicado en la revista Médica Internacional de Lancet coloca a México en uno de los países con mejoría, posicionándose en el lugar 91 de 195 países que conforman la OMS, por delante de países como Ecuador, Perú y Brasil, pero aún así enfrenta desafíos considerables. Coincido con algunas voces en que debemos poner énfasis en las promociones de salud, detección de riesgos y formación de la participación ciudadana en la prevención. Queda muchísimo por hacer y mientras más conozcamos sobre los retos de salud, más proactivos podemos ser para brindar una respuesta oportuna. Cierto, es vital, literalmente hablando, que las autoridades sanitarias tengan un plan de acción, pero como seres humanos hay que asumir nuestra responsabilidad en cuanto al autocuidado de nuestra salud. Asimismo, como profesionales de la salud, es trascendental mantenerse en una constante capacitación y actualización para poder así brindar una intervención acorde a las necesidades. Entonces sí es importante que se modifiquen todos esos factores, primero que se identifiquen, ya que se identificaron, pues entonces que se puedan cumplir estos protocolos, que se traten de tratar todos estos factores. Es muy difícil que se quiten, pero sí llevando protocolos, teniendo pues estos planes de capacitación, estos planes de actualización, estos planes para fomentar la salud, la detección de riesgos. Creo que es importante y sobre todo, como lo mencionaba, la participación ciudadana para la prevención de este tipo de enfermedades. Les digo, con esta parte de todo esto de la cuarentena, el aislamiento y el confinamiento y todos esos temas, van a traer muchísimos casos, y personas que van a presentar este tipo de enfermedades.
Ok, entonces vamos a ver esta parte de antecedentes, un poco de la historia de las enfermedades. Vamos a ver que se diagnosticaba por medio de adivinación, astrología, presagios, etc. La figura médica era el chamán. Antes no eran médicos, no eran psicólogos, no eran psiquiatras, eran los chamanes. Los tratamientos incluían herbolaria, hechizo, etc. En la Edad Media se asociaban con posesiones demoníacas. Los clérigos eran los encargados de las personas con padecimientos. Aquí no existía la consideración a los enfermos, es decir, se mataban, se quemaban, y el tratamiento era la tortura o la muerte, como les había. En el Renacimiento se establece que es la deficiencia de la razón, se separan las enfermedades físicas y mentales, el cuidado pasa de los queridos ya a los médicos propiamente y comienzan los tratamientos humanistas. Del siglo XIX al siglo XX comienza el confinamiento de enfermos y aparece en los manicomios y hospitales psiquiátricos. Se conoce que la mente se ve afectada por factores sociales, comienzan tratamientos especializados. Y bueno, ¿cuáles son los más comunes? Pues vamos a ver cuáles. Se las voy a mencionar un poquito, solamente la definición, un poquito rápido, para que no nos tardemos muchísimo más de lo que ya vamos a tratar. Bueno, la psicosis es la pérdida de contacto con la realidad. Se presentan alucinaciones, cambios en la personalidad, pensamiento desorganizado y dificultad para interactuar socialmente. La neurosis es el mal funcionamiento del sistema nervioso. No hay lesión física ni alteración de la personalidad. Las principales son la ansiedad, pánico, la fobia, el desorden compulsivo obsesivo y el estrés postraumático. En este caso, cuando se refiere a que no hay una lesión física, es decir, no hubo ningún accidente, ninguna contusión, nada que pudiera ocasionar ese daño a nivel del sistema nervioso. Simplemente es otra cosa a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, que está ocasionando esta alteración a nivel del sistema nervioso y que puede ocasionar ese tipo de alteraciones. Aquí, obviamente, la fobia es el miedo a X cosa. La claustrofobia, bueno, pues es el miedo a estar en un lugar cerrado, pero hay fobias a la luz, hay fobia al aire, hay fobia a espacios muy abiertos, hay fobia a los animales, hay fobia a los ruidos, hay fobia a un montón de cosas, hay fobia. El desorden compulsivo obsesivo es, por ejemplo, esos tocs que tiene la gente, que por ejemplo hay gente que tiene que ver todo muy cuadrado, todo muy perfecto, todo muy derechito, si no, está mal. Esos son trastornos obsesivos compulsivos y la mayoría les aseguro que debe tener una. Y el estrés postraumático es posterior a un trauma. Puede ser algún, por ejemplo, cuando los asaltan, cuando pues realmente llega a haber a lo mejor una violación, pueden presentar ese tipo de neurosis, cuando les pegan, cuando tienen a lo mejor, perdieron a su bebé por X cosa, perdieron a sus hijos por X cosa, perdieron a los papás por X cosa. Entonces esos son estrés postraumáticos. La esquizofrenia, severos síntomas psicológicos como lo son alucinaciones, pensamiento y habla incoherente, paranoia intensa e incontrolable, un comportamiento extraño, pérdida de poder e iniciativa, inhabilidad de experimentar placer y aislamiento de personas. En este punto de las personas que tienen esquizofrenia ya no están en la realidad, viven en otra realidad alterna en donde ellos pueden ver y pueden percibir cosas y personas que no existen en cierto momento. Esa es la esquizofrenia, esa es la que puede llevar a que también esas personas cometan ciertos delitos y pues tengan que llevar algo legal. La paranoia, altos niveles de sospecha y desconfianza, usualmente vistos en la creencia de que son perseguidos por otros. Esa es la más común, en donde creen que todo el mundo los mira, creen que todo el mundo habla de esa persona, creen que todo el mundo está persiguiéndolo y creen que todo el mundo le quiere hasta matar. Entonces esa es la paranoia. Igual es una enfermedad mental y que también hay muchísimas personas que presentan ese tipo de patologías. La depresión es un problema emocional en el cual el individuo no deja de sentirse triste y vacío. Usualmente sufren de ansiedad e irritabilidad, una falta de motivación, problemas del apetito, el sueño y tiene pensamientos suicidas. Obviamente la mayoría de las personas presentan alrededor de 1 a 2 casos de depresión en toda su vida.
y el primer caso por lo regular lo presentan antes de los 14 años. Si obviamente esta depresión o estos cuadros de depresión no se controlan o no se tratan o simplemente no se identifican y continuara con estos signos y síntomas que presenta esta patología, puede llegarse a agravar, se diagnostica como tal una depresión y entonces requiere otro tipo de tratamiento. Aquí es importante que las personas que comiencen a sentir este tipo de signos y síntomas acudan con un especialista. De primera instancia es un psicólogo y ya si en su momento no pueden mejorar este cuadro, entonces los derivan con el psiquiatra. Pero sí hay muchas personas que debido a la depresión pues llegan a tener intentos de suicidio o llegan a fallecer porque se suicidaron o llegan a presentar o hacer ciertos casos de homicidio también. Las manías, bueno, las personas es y se siente muy feliz, habla mucho, es activa e impulsiva, puede llegar a sentirse nerviosa e irritada y parecen tener energía infinita y solo necesitan pocas horas de sueño. Aquí las personas están a todo lo que da. Obviamente eso se da ya más en personas adultas, adultos jóvenes que pueden presentar este tipo de patologías y a lo mejor hay gente que lo cree hiperactivo o hay gente que lo cree normal, pero por lo regular tienden a ser maníacos y esa es su característica, que están muy activos, o sea, así parecen el demonio de Tasmania porque tienen muchísima energía. La otra es la demencia. Aquí hay deterioro generalizado de las facultades intelectuales, pérdida de la memoria, atención y pensamiento abstracto, y son incapaces de hacer cosas simples. Entonces, obviamente aquí, pues ya a nivel cognitivo, es decir, a nivel de funcionamiento del sistema nervioso o del cerebro, ya no pueden estar haciéndolo como lo deberían. Obviamente ya no ponen atención como es, ya no se acuerdan de las cosas. Pueden tener periodos donde están muy alterados y periodos donde están como muy tranquilos, muy pacíficos. Y aquí pues ya no, o sea, si uno le ordena levanta este vaso de la mesa, esa persona ya no lo puede hacer porque no comprende ya su cerebro lo que tiene que hacer y al no comprenderlo no manda la información hacia el brazo o hacia la mano de que sabes qué, tienes que levantar el vaso. Ya no lo puede hacer. Este por lo regular se da en personas ya de la tercera edad, las personas con demencia senil, así se le llama. Obviamente también hay jóvenes con demencia, hay adultos jóvenes, pero la mayoría se presenta ya en una edad avanzada. Y la psicopatía, que es un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos y un carácter desinhibido. No existe un comportamiento único definido, no hay evidencia científica para definir quién es psicópata y quién no. Y bueno, básicamente estas serían como las principales. Existen aún más enfermedades mentales, pero estas son como las más principales. Entonces vamos a ver cuáles son las causas. Esas ya se las había mencionado ahora. Una de ellas es la pobreza, que es la mala nutrición, carencia de servicios básicos, marginalidad y ambientes caóticos. ¿A qué voy con esto, chicos? Por ejemplo, hay personas que también tienen, o niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. Eso también está considerado dentro de una enfermedad mental. Eso por lo regular se diagnostica en niños de primaria, como de 7, 8 años, y también pueden ocasionar este tipo de problemas. ¿Por qué puede dar trastorno de déficit de ansiedad, de déficit de atención? Una puede ser por herencia y la otra porque obviamente su mamá no haya tenido una buena nutrición, un buen que llevara buen tratamiento a nivel del embarazo y bueno, todo lo demás, la carencia de servicios básicos, la marginalidad, los ambientes caóticos. La violencia y el trauma, ya se los había mencionado, violencia constante y eventos traumáticos modifican el desarrollo mental, es uno de los factores más comunes. También eso pasa en niños chiquitos, aquellos que se las pasan pegándolos, a los que lo abandonan, a los que los dejan a la deriva, a los que son huérfanos, a los que viven en la calle, todos ellos son más susceptibles a que presenten la enfermedad. Farmacodependencia, el uso constante de sustancias provoca el deterioro de funciones nerviosas ocasionado a distintos comportamientos. ¿Cuáles son aquellos abusos de sustancias? El alcohol, que es la principal, la nicotina, que es la del tabaco, y marihuana. De ahí le sigue cocaína, LSD, metanfetamina, la crack, que es un derivado de la cocaína,
algún otro tipo de sustancia. Lesiones. Alguna lesión en una zona estratégica del cerebro llega a provocar desarrollo de estas enfermedades. Por ejemplo, los bebés que ya se le cayó a la mamá, tuvo una contusión en el cerebro, eso le ocasionó que a lo mejor no tuviera un buen crecimiento a nivel cerebral por la contusión tan grande que pudo tener, ¿no? A lo mejor hay niños que tienen que estaban bien y resulta que se ahogaron y ya no le llegó bien el oxígeno al cerebro, eso le ocasionó que ya no que ya no madurara el cerebro como debería, por consiguiente va a tener problemas en el desarrollo mental. Que a lo mejor estaban jugando ahora con este famoso reto del TikTok donde los tiran, brincan y los tiran con el pie y tienen contusión en el cerebro, pues resulta que un niño de 15 años ya le pasó lo mismo, entonces ya tiene problemas a nivel cerebral, está vivo, medio consciente, pero ya no tiene como tal su funcionamiento al 100, ya tiene una enfermedad mental. Factores biológicos, alteraciones en los genes, es decir, que sea genético, gemelos, prenatalidad, es decir, que sean prematuros, enfermedades neuronales, algo que sea genético. Hay personas o hay niños que nacen con hidrocefalia, que es decir, cuando el cerebro está más grande y está como lleno de agüita, esa es la hidrocefalia. O hay personas que su cerebro no crece, hay niños que su cerebro tienen 10, 12 años y tienen un cerebro de niño de 4 o 5 años, eso también le puede ocasionar enfermedades mentales, que a lo mejor estaban bien durante el desarrollo y resulta que cuando nacieron tuvieron dificultad para respirar, no les llegó el oxígeno como es, no respiraron como es y eso les ocasionó muerte en células neuronales, y acuérdense que la neurona es la única célula que no se puede regenerar, entonces obviamente va a ocasionar este tipo de problemas. Factores sociales como estrés, exclusión social, modas, etcétera, que es lo que estamos viviendo hoy en día con esta cuarentena, con esta confinamiento que nos está ocasionando este estrés, esa ansiedad, pues sí, todos esos factores, esos problemas que nos están ocasionando el encierro. Ya, lo que les mencionaba, aquí son síntomas provocados por enfermedades físicas, es decir, ya hay algo físico, algo que se está demostrando. Gastritis, colitis, insomnio, presión alta, presión baja, hay gente que llega a tener trastornos de la alimentación, un montón de cosas gracias a esto. Y aquí, bueno, obviamente factores que integran el ser humano, que son todas las que les había mencionado. Obviamente le entra el área del trabajo, aficiones, amistades, deseos, familia, comunidad, la formación, valores y creencias. Todo eso que ustedes ven en su pantalla influye para que tengan una buena salud mental. Con uno que de ahí se desvíe por otro lado, esa persona puede tener una enfermedad mental como las que ya les acabo de mencionar, o como autolesiones, muerte, suicidio, violencia, aislamiento, bajo rendimiento a nivel de la escuela, desgaste físico, baja autoestima y adicciones, entre otras muchas más. Todos, absolutamente todos estamos susceptibles a tener algún tipo de enfermedad mental en cualquier momento. Pues es este cuadro de estrategias centrales que da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, para la acción de salud mental. Son 4, digamos, ejes, que es la información para adaptar decisiones más adecuadas, abogacía tendiente a reducir el estigma y la discriminación, políticas integrales y de desarrollo de servicios y mayor capacitación e investigación. Esperemos que hoy en día estos 4 ejes, estas 4 estrategias centrales se sigan teniendo contempladas aquí en México para poder reducir este nivel de enfermedades mentales que se aproxima y pues nada, que se haga algo para prevenir y tratar. El ser humano se conforma de 2 partes fundamentales, el cuerpo y la mente, por lo que debemos crear un ámbito que incluya cuidados psicológicos, mente sana, cuerpo sano. Y bueno chicos, está muy larguísimo este video, espero que les haya gustado, espero que es algo, les digo, que es a grandes rasgos, es muchísima información, la verdad, traté de resumirlo muchísimo. Espero realmente que les haya gustado, que hayan pues que les haya llamado la atención este tema, y obviamente pues no se olviden de que la tarea viene junto con el link, y nos vemos la siguiente clase. Y aparte les adelanto chicos, la próxima clase, que es el día jueves, vamos a tener pues plática a través de la plataforma de Zoom.
Esto solamente para aclarar alguna duda o pregunta o hay algo que tengan pendiente en cualquier tema que hemos visto. Y pues nada, yo les estaré pasando el link y les estaré pasando cómo vamos a continuar los siguientes días, chicos. Ya casi se acaba el cuatrimestre, entonces nos vemos el día jueves a través de la pantalla. Cuídense mucho, chicos, nos vemos.